Esto va a ser una pregunta en el pasado y además es una pregunta negativa, ¿verdad? Así que con certeza vamos a tener que utilizar el verbo to do como verbo auxiliar. Nuestra pregunta es, ¿por qué? O sea, ya es una pregunta, no has comido tu comida. Entonces, como es una pregunta, debemos colocar el verbo antes del sujeto, ¿verdad? Así que, bien, empezamos con la pregunta ¿por qué?, ¿verdad? Cuando tenemos una palabra de pregunta, eso siempre va primero. ¿Por qué? Ahora tenemos que utilizar el verbo to do. Siempre el verbo auxiliar es el que comienza, ¿verdad? Why, el verbo to do, conjugado en la tercera persona conjugado en tú, para la segunda persona del singular. Es did, pero dijimos que es una pregunta en el negativo. ¿Por qué no comiste tu comida? Es en el negativo, o sea que didn't. O lo que es lo mismo, did not, ¿verdad? Sería lo mismo decir did not. Recuerden que la negación, la palabra not, que es la que niega, siempre va después del verbo auxiliar. Didn't es la abreviación de did not. ¿Bien? Entonces tenemos why didn't, y en la pregunta, ¿qué es lo que viene después del verbo? Viene el sujeto. ¿Por qué no has comido tu comida? ¿O por qué tú no has comido tu comida? El sujeto es tú, ¿verdad? You. Why didn't you? Y ahora, comido, tu comida, ¿verdad? El verbo comer es eat, tu comida, your food, ¿sí? Your es el pronombre posesivo tú, ¿verdad? Pero no tú del pronombre personal, tú, con tilde. No es tú. Es el tú sin tilde, de tu libro, tu comida, ¿verdad? Bien, entonces tenemos why didn't you eat your food? ¿Por qué tú no has comido tu comida? ¿O por qué tú no comiste tu comida? Dijimos que en inglés, ¿verdad? Cuando es una pregunta viene primero el verbo y después viene el sujeto, ¿sí? Pero cuando les digo que primero viene el verbo, en este caso, como tenemos un verbo auxiliar, el verbo que va primero es el verbo auxiliar, en este caso el verbo to do. Y luego viene el sujeto. Y luego el otro verbo, ¿verdad? En este caso, eat, ¿sí? Que es el verbo de comer. Este verbo no lo podemos traducir, porque este verbo no tiene un significado más que funcionar como verbo auxiliar para una negación y para una pregunta en tiempo presente o tiempo pasado, ¿verdad? En español, como no necesitamos un verbo auxiliar para estas situaciones, no podemos traducirlo, ¿verdad? Lo más fácil, podríamos decir que esto podría traducirse así: ¿por qué no has comido tu comida? Sin embargo, tampoco sería correcto traducirlo así, porque no has comido tu comida sería la conjugación del sería pretérito perfecto, no has comido. Sin embargo, esto es un pretérito indefinido o pasado simple. En realidad esto debería traducirse como ¿por qué no comiste tu comida?, ¿verdad? Why didn't you eat your food? Si quisiéramos decir esto en pretérito perfecto, diríamos why haven't you eaten your food? ¿Bien? Que es un poquito más complicado. Bueno, ahora vamos a responder. Porque no tenía hambre, o porque yo no tenía hambre. Recuerden que el yo, o el sujeto, o el pronombre personal en inglés no lo podemos omitir jamás, ¿verdad? Así que en inglés deberíamos decir porque yo no tenía hambre. Entonces, ¿cómo diríamos por qué? Diríamos because. Because significa por qué. ¿Y cómo decimos no tenía hambre? En inglés, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, que es lo mismo que pasado simple, los dos tienen un solo verbo,
¿verdad? Una sola conjugación. O sea que la respuesta no tenía hambre, en inglés es lo mismo que decir porque no tuve hambre, porque no existen dos conjugaciones aparte, una para tenía y otra para tuve, ¿bien? Así que porque no tenía hambre o porque no tuve hambre se diría because I, recuerden que primero va el sujeto y después el verbo, porque esto no es una pregunta, ¿verdad? Es una afirmación. Because I, ahora que dijimos el sujeto, ahora sí viene el verbo. El verbo es, en inglés, no decimos tener hambre. Las sensaciones no las tenemos en inglés. Las sensaciones vienen relacionadas con el verbo feel, que es sentir, o con el verbo to be, que es ser, ¿bien? Ser o estar, ¿ok? Entonces diríamos because I, porque no tenía hambre, dijimos because I wasn't no tenía o yo no estaba hungry, hambriento, ¿verdad? En inglés no decimos que tenemos hambre, en inglés decimos que estamos hambrientos o que sentimos hambre o nos sentimos hambrientos, ¿bien? Entonces, como estamos hambrientos, el verbo estar en inglés es el verbo to be, que en el tiempo pasado, en la conjugación del pasado es was, ¿bien? Recuerden que después del verbo auxiliar, en este caso el verbo auxiliar es el verbo to be y el verbo principal es hungry. No, perdón, esto no es un verbo, esto es un adjetivo. Me equivoqué. Este es el verbo, el único verbo, el verbo to be. Luego del verbo, dijimos, viene la palabra que niega, que es la palabra not. ¿Bien? Así que was not es lo mismo que decir wasn't. ¿Bien? Solo que aquí esta es la forma abreviada de decirlo. Because I wasn't hungry. Porque yo no estaba hambriento. ¿Bien? Así que no se olviden eso, en inglés no decimos que tenemos hambre, ni que tenemos frío, ni que tenemos sed. ¿Sí? Decimos que estamos con frío, o estamos hambrientos, o estamos acalorados, o estamos sedientos. ¿Bien? Because I wasn't hungry sería porque no estaba hambriento. Because I wasn't thirsty sería porque no estaba sediento, ¿sí? Because I wasn't cold, porque yo no estaba friolento o yo no estaba con frío, ¿bien? Así que en inglés utilizamos el verbo to be para las sensaciones que sentimos. Ahora vamos a decirle a alguien, toma, bebe un poco de agua, ¿sí? Para toma necesitamos el verbo tomar en imperativo. Y si recuerdan cuando hablamos de imperativo en inglés, cuando conjugamos verbos, les dije que en inglés el imperativo es el mismo verbo en infinitivo. ¿Sí? El imperativo y el infinitivo en inglés es el mismo. Por lo tanto, el verbo toma, que es el verbo tomar, es to take. ¿Sí? To take es tomar. Dijimos que el infinitivo es el imperativo también, así que diríamos take. Take. Toma. Bebe un poco de agua. Otra vez, el verbo beber es to drink. To drink. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos bebe en imperativo, verdad? Una orden. Decimos igual que en infinitivo. Drink a bit es un poco of water. ¿Bien? Gracias. Decimos thank you. Thank you. O si queremos decir muchas gracias, decimos thank you very much. Very much. Thank you very much. Muchas gracias.
y decimos